A media máquina, AM660 Radio Amplitud. Con nosotros el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Remo Carlotto, quien fue designado presidente de la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara Baja de Diputados. Hola Remo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va, diputado? Bien, muy bien. Una comisión que va a tener un trabajo importante, lo que es la libertad de expresión, ¿no, diputado? Sí, sin ninguna duda. Nosotros hemos visto, a partir de lo que fue la asunción del presidente Macri, las políticas del gobierno nacional fueron desarticular fundamentalmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y volver a crear en la Argentina un proceso de concentración de medios de comunicación, lo que significa un atentado a la libertad de expresión y la agenda que va a llevar adelante la comisión va a ir en el sentido de revisar, analizar, plantear las inconstitucionalidades y las características que tuvo la creación del ENACOM. Y por otro lado, el tema de la libertad de expresión en función de la protesta social con el protocolo que propuso la ministra Bullrich, de cercenamiento de la posibilidad de libertad de expresión de aquellos que quieren peticionar frente a las autoridades y también la restricción que genera hacia el periodismo en la participación de esas manifestaciones, buscando restringir la libertad de prensa para que puedan comunicar qué es lo que está sucediendo en cada uno de los actos que los distintos sectores sociales, políticos, gremiales puedan manifestar frente a peticiones ante las autoridades. Entonces, desde nuestra perspectiva se abre una agenda de trabajo que fundamentalmente buscamos volver a poner en consulta a los sectores que trabajan en la comunicación, aquellos que han impulsado la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, aquellos actores que están demandando por las restricciones que se empezaron a producir, para que la comisión sea un lugar de resonancia, pero también de tratamiento legislativo. Remo, mira, creo que vas a compartir conmigo, una de las leyes más discutidas y más debatidas en el Congreso en los últimos años fue la de la Ley de Medios. ¿Qué ruido te hace, por llamarlo de alguna manera, que no se ponga en funcionamiento esa ley? No, bueno, lo que han hecho con el DNU que firmó el presidente Macri fue prácticamente la destrucción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la desarticulación del ASCA fundamentalmente como órgano de aplicación de la ley. Han paralizado todo el proceso de otorgamiento de licencias, o sea que han desarticulado el criterio de pluralidad de voces, y lo que han buscado es crear ahora una comisión que discuta una nueva ley integrada por claros representantes de los medios hegemónicos de comunicación, lo que desde nuestra perspectiva significa una burla al Congreso de la Nación. Nosotros hemos participado en el debate y hemos acompañado del retorno democrático, lo que fue la discusión de una ley de la democracia en cuanto a los servicios de comunicación audiovisual en nuestro país, desarticulando la legislación de la época de la dictadura. Y ahora, a partir de un decreto, prácticamente deshacen un trabajo de años de la búsqueda de consensos. Hubo debates a lo largo y a lo ancho del país, con la participación de las universidades, la realización de audiencias públicas, y en la votación en ambas cámaras fue de una mayoría importante, o sea que hubo un enorme consenso en la votación de esas leyes, que de un plumazo, ¿no es cierto?, desde nuestra perspectiva, de un rasgo profundamente autoritario, se desarticula y se genera un proceso de concentración, se mezcla los procesos de pluralidad de voces con lo que significa la entrega también, no solamente de la posibilidad de mezclar contenidos con lo que significa la transmisión de esos contenidos, y esto claramente nosotros hasta ahora lo estamos viendo como un acto de favorecimiento fundamentalmente al grupo Clarín como uno de los grupos
económicos y comunicacionales que fueron soporte de la candidatura de Mauricio Macri. Mire, diputado, nosotros sin ánimo de ofender a los que serían nuestros colegas, lo que más ruido nos hace es la manipulación que tienen sobre gran parte de la población. Le tiro un claro ejemplo. Durante la crisis energética en el gobierno de Cristina, se le apuntó al gobierno de Cristina como la principal responsable, y durante la crisis energética en este gobierno lo apuntaron como que si la ciudadanía debe colaborar apagando los aires, y eso es una manipulación que hacen en las cabezas de los lectores, los oyentes o los espectadores. Sí, sin ninguna duda. Aquí hay otra acción que se ha llevado adelante que tiene que ver con la suspensión de la pauta oficial para los medios de comunicación buscando ahogar económicamente. Eso también restringe la pluralidad de voces y vuelve a poner el eje sobre los discursos dominantes, ¿no es cierto? O sea, plantearle a la población que no debe usar aire acondicionado, decirle que los cortes de carne a partir de lo que significa el escandaloso aumento de los precios. Sí. Los cortes de carne más económicos son los mejores para la población, que hacen un planteo sobre, ahora lo van a hacer sobre el consumo de agua, sobre el consumo de gas, sobre formas de transporte alternativa, cuando en realidad lo que están haciendo es un tarifazo que lo que genera es una transferencia enorme de recursos de los sectores populares hacia los sectores más concentrados de la economía de la Argentina, justamente para llevar adelante una planificación económica como la que expresa este gobierno, necesitan cercenar las voces disidentes y generar una homogeneidad de discurso que busca engañar a los sectores populares en función de plantearle que no hay alternativa a generar estos procesos de transferencia. Y eso la verdad que es una vergüenza, nos ofende democráticamente, pero nosotros creemos que desde el trabajo legislativo que nosotros llevamos adelante, pero también desde la acción que se lleva de los sectores políticos, sindicales y desde los sectores de los medios de comunicación que buscan generar un conocimiento de la verdad, que se pueda sustentar la pluralidad de voces, debemos llegar a la mayoría del pueblo argentino para poder expresar de que el camino que se está llevando en nuestro país y el engaño a través de la utilización de los medios de comunicación, nosotros ya lo conocemos, ya hemos vivido lo que significa en la Argentina los procesos de ajuste, de endeudamiento externo, que después tienen consecuencias sobre el salario, sobre los puestos de trabajo y que después generan profundas crisis sociales que tienen un costo altísimo en la vida de las personas, porque las políticas que se han implementado en estos meses ya tienen consecuencias sobre sectores de la población más vulnerables, y esto no está reflejado tampoco en la comunicación, sino que está oculto a partir de este proceso de concentración de la comunicación y del cercenamiento de las voces que puedan plantear su disidencia. Remo, muy buenos días. Gustavo Gutiérrez lo saluda. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Recién un oyente nos llamaba y porque estábamos justo hablando de esto que hablábamos de los nuevos aumentos, del tarifazo, y nos hacía recordar que a su manera de ver este aumento es muy parecido a aquel Rodrigazo. ¿Le cae más o menos similar a esto? Sí, a mí lo que el proceso económico que está llevando adelante el gobierno de Macri me remite a dos situaciones, a lo que fue ese brutal ajuste que llevó adelante Celestino Rodrigo en 1975 en las postrimerías del gobierno de María Estela Martínez de Perón, y lo otro que me remite es algo que justamente hoy se cumplen 40 años, que es la presentación del plan económico que llevó adelante Martínez de Oz durante la dictadura cívico-militar, ¿no es cierto? Ahí él anunciaba los despidos de los trabajadores del Estado, la reducción de la participación del Estado en el ordenamiento de la economía, la liberación de precios. La verdad que uno encuentra enormes similitudes y ya sabemos cuáles han sido las consecuencias, ¿no es cierto? Y esto está construido a partir de un discurso. Yo lo planteé en el Congreso de la Nación cuando se discutió el tema de los fondos buitres,
de lo que fue el discurso de Mauricio Macri en la apertura de las sesiones ordinarias, donde para justificar el proceso de ajuste que se está llevando adelante en la Argentina, mintió sobre el país que recibió y planteó realmente falacias que ya ahora están siendo comprobadas por las propias estructuras del INDEC, como ha sido el tema del crecimiento durante el año 2015. O sea que la Argentina venía en un proceso de recuperación económica contracíclico a la situación que se vive a nivel regional y a nivel internacional, en un proceso de disminución de la inflación, y hoy tenemos un proceso totalmente contrario. Estamos en un proceso de paralización económica, porque para bajar la inflación, estos intérpretes monetaristas de la economía buscan enfriar la economía, y eso significa baja de salarios, menos consumo de los sectores populares, generar un sistema de despidos para disciplinar a la sociedad en cuanto al temor que ya se está generando de la posibilidad permanente de pérdida de puestos de trabajo, y esto nos remite a otras épocas, ¿no es cierto?, a esa continuidad de lo que fue el Rodrigazo en el 75, lo que fue la implementación del plan económico de la dictadura cívico-militar y lo que fue el broche de oro durante la década del 90 en la aplicación a rajatabla del neoliberalismo, que buscó retraer totalmente la participación del Estado en el ordenamiento público y poner esto en las manos del mercado, ¿no es cierto? Y esas consecuencias tuvieron eclosión en el año 2001 con consecuencias trágicas sociales y también de vida de personas. Ahora que nombró lo que fue una etapa negra para la Argentina, que fue la dictadura militar, yo lo relaciono quizás lo que es el medio, la operación de varios medios, la operación pantalla que hacen varios medios, a lo que se hacía, justamente hoy estamos conmemorando un aniversario de la guerra de Malvinas, ya lo habíamos mencionado, que se disfrazaba una información, lo que estaba pasando alrededor del país, con en su momento fue la guerra, el Mundial del 78, y es algo de lo que está pasando ahora. No sé sin ninguna duda, y son los mismos actores. Si uno mira la prensa, y yo provengo de la investigación en materia de derechos humanos sobre los crímenes de la última dictadura cívico-militar, y trabajé mucho sobre la información de los medios de comunicación, el ocultamiento de lo que sucedía en la Argentina, llevado adelante por el diario Clarín, por el diario La Nación, en aquella época por el diario La Prensa, era realmente escandaloso, era el ocultamiento de lo que sucedía, no solamente con el funcionamiento de la estructura represiva y legal de la dictadura cívico-militar en el secuestro de personas y el asesinato de personas, sino también en lo que significaba con la planificación económica de lo que sucedía en el país, la enorme transferencia de recursos que se estaba produciendo, el cierre de la pequeña y mediana empresa. Todo eso no estaba reflejado en los medios de comunicación de la misma manera que nosotros lo vemos que está sucediendo hoy. Por eso esa necesidad de que voces que puedan clarificar y poner en conocimiento de la población lo que está sucediendo están siendo acalladas. Tenemos actitudes de presión sobre periodistas para que no realicen informes, tenemos situaciones donde en los medios de comunicación están siendo ahogados económicamente, donde bajo el pretexto y la acción de supuestos actos de corrupción se está presionando para la venta de medios de comunicación que aún están buscando expresar libremente la pluralidad de voces, y eso nos remite también a la misma conducta, porque los intereses que planteaban los grupos económicos durante la dictadura cívico-militar, durante la aplicación del neoliberalismo en los 90, son los mismos que tienen los intereses hoy para volver a generar en Argentina un proceso de expoliación y de distribución inequitativa de la riqueza de nuestro país. Eso es lo que está en discusión. Y van a generar endeudamiento externo de nuestro país, están planteando las bondades del endeudamiento externo cuando sabemos que esos son recursos económicos que nunca llegan al país, que no tienen que ver con los intereses y las necesidades de la gente de a pie, sino que tienen que ver con darle recursos a los sectores financieros, a la especulación, a la timba financiera que vivió nuestro país, y que es el criterio que Cristina Fernández de Kirchner planteaba de romper con el criterio de que el dinero genera dinero.
Lo que aquí genera bienestar para nuestro pueblo es la generación de puestos de trabajo, la producción, la pequeña y mediana empresa, la idea de generar mayor cantidad de recursos para los sectores populares. Y el modelo económico que se está implementando en el gobierno, y tenemos que ver solamente quiénes son los protagonistas, porque son los CEOs de los grupos económicos. O sea, para administrar el tema de la energía en la Argentina se le da un CEO de una empresa británica para que haga su administración. Y si uno va mirando en cada área, inclusive en el tema de la comunicación, encuentra que los grandes medios de comunicación concentrados de la Argentina tienen injerencia directa, están en los dos lados del mostrador de la discusión tanto comunicacional como económica de nuestro país. Y eso tiene que ser para nosotros un llamado de atención, pero tiene que ser también puesta en la posibilidad de que nosotros podamos romper el cerco informativo que se está generando en nuestro país y que desde cada uno de los lugares que tengamos, y eso es lo que planteamos nosotros hacer desde la Comisión de Libertad de Expresión, es dar la posibilidad de romper ese cerco comunicacional y plantear la discusión en los términos que cualquier sistema democrático debe tener. Sí, es algo que nosotros lo venimos repitiendo, que más allá de la ideología del medio, todos tienen derecho a expresarse libremente. Diputado, le agradecemos enormemente la comunicación y le voy a... hubo un tuit de Martín Sabatella estos días, a ver si usted me puede dar un indicio de algo, que un enigmático fue prácticamente de Sabatella, que fue Cristina Vuelve. Bueno, nosotros tenemos una situación sumamente compleja el próximo 13 de abril. Sí. Cristina Fernández de Kirchner está citada a declarar ante el juez Bonadío en una causa, la verdad que absolutamente vergonzosa, en la convocatoria que se hace a nuestra conductora política. Sin ninguna duda, Cristina está presente en la discusión y en el debate de la Argentina, y allí va a estar acompañada por una enorme cantidad de sectores del campo nacional y popular, y a partir de allí creo que Cristina va a tener un protagonismo en la discusión política y en la agenda cotidiana de todos los argentinos. Ella ha estado y está permanentemente en contacto con la realidad de lo que está sucediendo en el país, pero creo que a partir de allí vamos a tener nosotros una gran presencia de quien ha conducido los destinos de la Argentina, y que a medida que van pasando los días y vamos viendo la acción de este gobierno, vamos a ir valorizando y revalorizando más lo que ha sido el proceso de inclusión y de generador de igualdad de oportunidades en la Argentina, que se llevó adelante durante 12 años con Néstor y con Cristina. ¿Sigue siendo la conductora del Frente para la Victoria, o por lo menos la ven así ustedes? Sin ninguna duda, Cristina es una líder política, una estadista, alguien a quien debemos escuchar y respetar profundamente, porque es un cuadro político de características superiores en la discusión política de nuestro país, y cada una de sus palabras para nosotros tiene que ser un elemento y una herramienta para poder interpretar la realidad y para generar un proceso de unidad del campo nacional y popular para recuperar lo antes posible en la Argentina el camino que se inició y se emprendió en el año 2003 y que ha generado enormes satisfacciones a vastos sectores del campo nacional y popular. Diputado, le agradecemos enormemente la comunicación y bueno, los mejores deseos para su gestión. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buenos días. Pasaba el diputado Remo Carlotto por AM Amplitud 660. Sí.